Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es jueves 14 de julio del 2022. Son las 9:53 en Buenos Aires. Vamos a analizar el briefing para el día de hoy, comenzando con el análisis del cierre de los mercados de ayer, empezando por la volatilidad que bajó el 1,72%. Y de alguna manera esto podría haber significado un rebote alcista de los mercados, pero dada la incertidumbre que ha creado, fíjense que se sentó arriba de la EMA 8 y de alguna manera eso generó muchísima incertidumbre en el mercado. Específicamente con el número de la inflación, que dio un récord del 9,1 en Estados Unidos año contra año, que es el mayor valor de los últimos 20 o 30 años aproximadamente. En cuanto a SPY, la baja fue del 0,53%, y fíjense que bien abajo de la EMA 8, y acá claramente se ve el DMI verde cruzando la línea de la DX para abajo, lo cual es una pésima señal. De todas maneras, todavía está sosteniendo este mínimo. Fíjense que este no llegó a ser un higher high, sino que es un lower high comparado con el anterior del 28 de junio, y si llega a perforar el mínimo que adoptó el mercado el 6 de julio, bueno, esto va a seguir para abajo, inevitablemente. En lo que se refiere a Triple Q llegó a ser un higher high por ahí el 8 de julio, y por ahora está manteniendo los mínimos que adoptó en esta semana del 1 de julio. Vamos a ver cómo continúa esto. En ese sentido está mejor parado el Triple Q que el Standard & Poor's. Russell 2000, con una baja del 0,09, debajo de la EMA 8, está igual en cuanto a los comentarios que hice con SPY y Dow Jones. Y el Dow Jones claramente hizo un lower high por aquí, por el 6 de julio, aunque todavía está manteniendo los mínimos del 5 de julio. Vamos a ver cómo continúa en el día de hoy. En lo que se refiere a los commodities, el petróleo con una suba del 0,52 ayer, pero debajo de la EMA 8 y claramente debajo de la SMA de 50. No sería extraño que vaya a testear la SMA de 200 en la forma del patrón que tiene. Gas natural subió ayer un 5,75, cerró arriba de la EMA 8, debajo de la SMA de 50, pero fíjense que esto no tiene buena pinta en cuanto al gas. Está cruzando el MACD y específicamente el DMI rojo está por cruzar a la línea de ADX, lo cual significa que podría ser el piso de la corrección. Y esa claramente no es una buena noticia. En cuanto al rendimiento de los bonos a 10 años, la suba del día de hoy es del 2,55, testeando la SMA de 50. La buena noticia es que se empieza a curvar la SMA de 50 y podría llegar a empezar un ciclo de caída. En el mientras tanto, fíjense que se observa inversión de los bonos de 5 a 10 años, lo cual claramente es un llamado a gritos, como dice la Reserva Federal, y lo que indica de alguna manera que la recesión de alguna manera va a ser inevitable. Los metales preciosos, el oro subió el 0,48, haciendo un bullish harami, un engulfing pattern positivo. En cuanto a la plata, la reacción fue favorable también, un 1,43% arriba, testeando la EMA 8, pero sin poder trascenderla. En cuanto a las criptomonedas, vamos a ver qué es lo que está pasando esta mañana con el Bitcoin. 2,33 abajo, siguiendo un poco la samba del Nasdaq, que está en baja los futuros. Vamos a ver Ethereum con una reacción del 2,76% abajo esta mañana. En cuanto a las megacaps que integran o que explican el 60% del Nasdaq, Amazon ayer subió el 1,08, pero no logró trascender la EMA 8. Meta, ex Facebook, con una suba del 0,13, mismo comentario, no logró trascender la EMA 8. Microsoft, ayer con una caída del 0,37, no convence el tema que con Netflix van a empezar a vender publicidad. Netflix con una reacción positiva del 1,21, pero debajo de la EMA 8. Google con una baja del 2,34%. De las
Grandes empresas tecnológicas, Tesla con una suba del 1,7, por los pelos se sentó arriba de la EMA 8, Apple con una suba, perdón, con una baja del 0,25%, pero quedó arriba de la SMA de 50 y la EMA 8, por supuesto. Del resto, los autos eléctricos que habitualmente miramos, Lucid ayer subió el 0,23, pero fíjense que el volumen dentro de todo muy, muy pequeño. En lo que se refiere a NIO, que venía encendiendo un rounded bottom breakout con mucho más volumen, fíjense, 50 millones, cerró debajo de la EMA 8 y no logra todavía convencer. De las empresas argentinas, Grupo Galicia, 2,62 abajo, Argentina 2.700 a riesgo país, la inflación volando por el aire, y la única solución que encuentra el gobierno argentino es más cepos, con lo cual evidentemente esto no convence a nadie y el mercado claramente no cree. YPF es un penny stock ya 3,01 con una suba del 0,33%. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que está pasando con los mercados de futuros para sacar alguna orientación para esta mañana. Bueno, empecemos por la volatilidad en el día de hoy en los mercados de futuros. Está 4% arriba, lo cual no es una buena noticia para nada. Está en un patrón que se llama Best Friend, de acuerdo a la definición de ese patrón de Stephen Bigelow, que básicamente corresponde a un doji el día anterior debajo de la EMA 8 y un rebote alcista en el día de hoy. Así que lo que sí se espera con esto es más aumento de la volatilidad y más presión bajista. Fíjense que el T2122, digamos, volvió a corregir y yéndose a valores mínimos nuevamente. Quiere decir que está lejos todavía la hipótesis de un nuevo relief rally. En lo que se refiere al mercado en el día de hoy, fíjense que está haciendo un squeeze. Y un squeeze en estas condiciones, donde el papel está con el volatility stop roto, el trendinator roto, debajo de la EMA 3 y la EMA 8, todo diría que esa circunstancia de squeeze, que ya lleva 4 velas, lo peor de todo que puede pasar es que se resuelva yendo nuevamente hacia abajo. En lo que se refiere al Nasdaq, fíjense también en la semana, está en un patrón de falla, debajo de la EMA 3, debajo de la EMA 8, debajo del trendinator y el volatility stop, así que mucho cuidado con esto. En lo que se refiere a la apertura para la mañana, se está sentando en la parte superior del open range, lo cual habla de una ligera fortaleza para la apertura. El RSI Stochastic, fíjense que en el día está tocando prácticamente el piso y podría con un poco de voluntad ser el final de la corrección y encontrar algún rebote alcista. En lo que se refiere a las 4 horas, fíjense que el RSI Stochastic está en un ciclo correctivo que termina a las 10 de la mañana, no, perdón, acaba de terminar, y está en alza en la hora. El resto de los mercados, el Standard & Poor's 40 puntos abajo, mismos comentarios del Nasdaq, o sea, está en patrón de caída en el día, en la semana, y también se observa una squeeze que ya lleva 4 días en el caso concretamente del Standard & Poor's. Dow Jones con una caída de 420 puntos aproximadamente, misma condición en caída, y ya superó en la caída los mínimos que había hecho por ahí por el 5 de julio, lo cual no es un buen dato para nada, y está en un patrón de caída también en la semana, está en una condición de squeeze que, si bien no se resolvió, tiene todas las fichas para poder seguir cayendo, así que pésima noticia en los futuros del Nasdaq. Russell 2000 está unos 24 puntos abajo, también está en patrón de caída en el día, en la semana, también se encuentra en un squeeze en el día, que lo más probable es que se resuelva con una fuerte caída también. En lo que se refiere a información financiera para el día de hoy, relevante, se publica el subsidio del desempleo y se publica el índice de precios al productor, que son moving markets. En lo que se refiere al día de mañana, se publican ventas minoristas, y comienza hoy lo que se llama las earning seasons, o sea, lo único que puede cambiar el rumbo de este mercado es
la resolución del conflicto de la guerra originada de la invasión de Rusia a a Ucrania, y eventualmente el resultado de los earnings de las empresas que noten o muestren resultados que sean llamativos. Esto es todo por hoy. Mañana no va a haber briefing porque voy a estar volando. Así que nos encontramos el lunes de la próxima semana. Muchas gracias por su atención.